Oh, no sé quién fue el que puso el audio de Loquendo, pero es un genio. What the fuck. La buena teleserie. Nos mutea todo. Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy recordando un poco lo que vimos la semana pasada. Recuerden que estuvimos viendo todo el tema de la libertad económica dentro de nuestra constitución política. Los dos artículos de la constitución que consagran el orden público económico, el artículo 19, número 21 y número 22 de la constitución política. La posibilidad de ejercer cualquier actividad económica y a que el Estado no discrimine en materia económica. Y posteriormente pasamos a cómo vamos en la práctica a ejercer esta actividad económica a través de las sociedades. Alcanzamos a ver una definición de lo que son las sociedades y una clasificación entre las sociedades de personas y de capital. Bueno, empezamos hoy día en la PPT número 51. Recuerden que el lunes 27 de abril tenemos nuestra prueba del derecho comercial, ¿ya? Es decir, nos queda esta clase, la del próximo lunes y la del próximo jueves, y terminamos el derecho comercial. Entonces, si alguien puede poner las PPT en la pantalla sería mejor, ¿ok? En primer lugar, tenemos las sociedades civiles. Y dentro de las sociedades civiles tenemos las colectivas civiles y las encomanditas civiles. La primera clasificación. ¿Qué significa esta clasificación? En que, en primer lugar, la sociedad colectiva civil
los socios responden hasta con su patrimonio personal y la cuota del insolvente grava a los demás socios. ¿Qué significa esto? Que cuando tiene una deuda, gracias Franco, Profe, cuando tiene una deuda ¿qué día estamos? Perdón. en esa misma, Vale. 51. Cuando alguien tiene una deuda que es más allá del patrimonio de la sociedad, responde, aparte de la sociedad, cada uno de los socios con sus dineros particulares. ¿Ya? Esa es la característica de esta primera sociedad colectiva civil. Y después tenemos la sociedad en comandita civil, en donde se observan dos tipos de socios. En primer lugar tenemos los gestores o administradores, que también responden hasta con su patrimonio personal, y el comanditario por sus aportes. Hay una diferenciación entre el gestor y el comanditario. ¿Cómo se disuelven estas sociedades en la diapositiva siguiente? Al igual que en su constitución, de manera consensual. ¿Se recuerdan qué es lo que era un contrato consensual? ¿Quién me puede decir? ¿El quiere de palabra? Bien, el que solo requiere un acuerdo de voluntades, sin solemnidades, ¿ya? De palabra, como bien lo dijo el compañero. Este tipo de sociedades se forman así y se disuelven así, ¿ya? En la práctica, este tipo de sociedades civiles no son muy utilizadas, ¿ya? Pero es importante que las conozcan. Vamos a las sociedades comerciales. Y aquí sí están la mayoría de las sociedades que vamos a ver en forma regular, que interactúan en el derecho mercantil. En primer lugar tenemos la sociedad colectiva mercantil. Este tipo de sociedad es solemne. Se prueba, se forma por escritura pública y cuyo extracto se inscribe en el registro de comercio, ¿ya? En el registro de comercio. ¿Por qué este contrato de sociedad colectiva comercial es solemne? Porque se hace por escritura pública. La ley obliga a hacerlo por escritura pública, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante aquí en este tipo de contrato? Es el nombre completo de los socios, pues es un contrato que se celebra en atención a las personas. ¿Qué es lo importante cuando vimos la clasificación de las sociedades, la sociedad en persona? ¿Quién me puede decir algo de eso? La confianza entre las partes. Bien, la confianza entre las partes. Recuerden que en las sociedades de personas nosotros lo hacíamos en base a algún familiar, algún amigo, y ahí empezamos un pequeño emprendimiento, ¿ya? También va a ser importante el domicilio social, ya que este va a determinar la competencia del conservador de bienes raíces, donde yo voy a inscribir esta sociedad. Cada sociedad tiene que tener un domicilio, ¿ya? Un domicilio. Por ejemplo, voy a constituir esta sociedad colectiva comercial y la dirección va a ser Avenida Los Carreras 5013 Quilpué. Entonces voy a ir al conservador de Villa Alemana a inscribir la sociedad, ¿ya? Y finalmente la nacionalidad de la sociedad para definir la legislación aplicable, en este caso la chilena. Los socios responden en forma solidaria de las obligaciones contraídas bajo la razón social. ¿Qué significa esto? De forma solidaria. Imaginémonos que yo hago una sociedad con 3 socios. Cada uno tiene sus negocios particulares, sus bienes, etcétera, y hay un banco que es el acreedor que le prestó
inyecto plata a la sociedad, entonces el banco va a hacer un estudio de cada uno de los socios y va a elegir a quién le va a cobrar la deuda. Sea el socio A, sea el socio B o el socio C. ¿Ya? A cualquiera de los tres le puede cobrar la totalidad de la deuda. Eso es lo importante en este tipo de sociedad cuando decimos que los socios responden en forma solidaria. ¿Ya? Vamos ahora a la segundo tipo de sociedad comercial, la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Alguna pregunta sobre la anterior? Ya, vamos entonces a la sociedad de responsabilidad limitada. Aquí es importante que tengan claro, ¿ya? Que tengan claro esta sociedad. Esta sociedad es importante, es muy utilizada en la práctica, de manera que tienen que aprendérsela bien. Esta se la voy a preguntar en la prueba, ¿ya? La sociedad de responsabilidad limitada. Son sociedades de personas, nuevamente una sociedad de personas, en que los socios responden hasta el monto de sus aportes. Y esta es la principal característica que tienen este tipo de sociedades, el hecho de que los socios responden por sus aportes. Vamos a poner un ejemplo concreto. Acuérdense también de ir anotando estos ejemplos que yo les doy en la clase. Hace algunas clases atrás vimos el ejemplo de un par de amigos que abría una librería. Entonces imaginémonos que cada uno pone la suma de 2 millones de pesos. Ya, cada uno 2 millones de pesos para abrir la librería, arriendan un local comercial, compran los libros y además contratan a una persona que va a ser de administrador. ¿Ya? El día de mañana, si la sociedad tiene deudas, por ejemplo, con un banco, el banco solamente puede cobrar hasta los 4 millones de pesos, que es el capital de esta sociedad. ¿Ya? Le cobrará 2 millones al socio A, 2 millones al socio B. Y nada más. ¿Ya? Si resulta que el crédito o la deuda era por 6 millones, no hay nada más que hacer. O sea, se cobra solamente los 4 millones del capital social. Por eso su nombre, responsabilidad limitada. Pero, profe, ¿Sí? los bancos por esa misma razón te prestan una cantidad de plata que no sea más de lo que vale tu empresa. Claro, la mayoría de las veces, exactamente. ¿Ya? Pero es para que me entiendan, ya que solamente responden hasta el monto de sus aportes. ¿Ok? Ahora, este tipo de sociedad es siempre solemne. Siempre solemne. ¿Y cómo se caracteriza esta solemnidad? Mediante 3 hitos o pasos importantes para su constitución. En primer lugar, escritura pública. ¿Ya? Escritura pública, ahí. Ante notario. En segundo lugar, se hace un extracto que se inscribe en el registro de comercio del conservador de bienes raíces respectivo. ¿Ya? Segunda solemnidad. Y tercero, se publica en el diario oficial. ¿Ya? El diario oficial, para los que no lo saben, es un diario que se emite todos los días en forma electrónica y en donde aparecen todas las leyes que se van creando en el Congreso, todas las leyes que entran en vigencia, se publican en el diario oficial. Y además de las leyes que entran en vigencia y que se publican en el diario oficial, se publican en este diario todas las constituciones de sociedades de responsabilidad limitada y de otras sociedades, las modificaciones y la extinción de esas sociedades. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que aprender. ¿Por qué es solemne? 3 pasos. Escritura pública, inscripción del extracto en bienes raíces, publicación en el diario oficial. ¿Ya?
Eso tienen que sabérselo. Se los voy a preguntar en la prueba. Ya. Las modificaciones a este tipo de sociedades con la misma formalidad que la Constitución. Imaginémonos que a estos socios que abrieron su librería, después de un año, le ha ido muy bien con las ventas y deciden abrir 2 librerías, ahora no solamente en Quilpué, sino que una en Valparaíso y otra en Viña del Mar. Y para eso aumentan su capital social, ¿ya? Ponen 1 millón de pesos más cada uno, ahora el capital social será 6 millones de pesos, pero eso hay que hacerlo a través de una modificación de la sociedad, ¿ya? Entonces, nuevamente, habrá que hacer una escritura, una inscripción en el conservador y una publicación en el diario oficial. ¿Estamos claros? Entonces, importante la sociedad de responsabilidad limitada. Además, es la típica sociedad que se utiliza por todos los que emprenden un negocio pequeño, que están partiendo en el tema comercial, ¿ya? En tercer lugar tenemos la sociedad en comandita. En este tipo de sociedad existen 2 clases de socios. En primer lugar están los gestores, que son los que administran, ¿ya? Tienen facultad de administración, y los comanditarios, que son los capitalistas, los que ponen el capital, los que ponen el dinero, la plata, ¿ya? Entonces hay que identificar bien estos 2 tipos de socios en la sociedad en comandita. Y a su vez, esta sociedad en comandita admite una clasificación. En primer lugar, la comandita simple, en que los comanditarios tienen derecho en la sociedad como en las sociedades colectivas, y la comandita por acciones, en donde el capital se representa en acciones. ¿Ya? Recordemos que la comandita civil era consensual, mientras la comercial y la por acciones son solemnes. Y ya sabemos cuáles son las solemnidades. ¿Cuáles eran las 3 solemnidades que les dije anteriormente? ¿Quién me puede decir? La escritura pública. Escritura pública, Bien, escritura pública, segundo lugar. el diario... No, no, antes de Sí, la eso. registro El comercio. extracto. El extracto. Bien, Sí, extracto en la inscripción en el registro de comercio, bien. Que se- Y la que se publicación publica En tercer lugar, del oficial, la publicación. publicación en el diario oficial. Bien. Esos 3 pasos, apréndanselos bien, ¿ya? Ya, vamos ahora a la sociedad anónima, el cuarto tipo de sociedad comercial. También una sociedad importante. ¿Y por qué es importante? Porque este tipo de sociedad es la que tiene la figura legal de las grandes empresas en Chile. Los bancos, el retail, las empresas mineras, etcétera, todas son sociedades anónimas, ¿ya? Entonces aquí, como dice su definición, persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables solo de su respectivo aporte y administrado por un directorio, integrado por miembros esencialmente revocables, ¿ya? Aquí lo importante es que el capital de esta persona jurídica, que es la sociedad anónima, está detallado en acciones, ¿ya? Imaginémonos que alguien va a constituir una sociedad anónima de transporte. Una sociedad grande, va a tener cerca de 100 camiones para traslado de carga, ¿ya? Y el capital van a ser 500 millones de pesos. Repartido o dividido en 500 acciones de 1 millón de pesos.
¿ya? El capital se divide en acciones, que son títulos de valor, ¿ya? Y lo importante de este tipo de sociedades anónimas es que está administrada por dos órganos colegiados, como son la junta de accionistas y el directorio. En la diapositiva siguiente está eso, ¿ya? Dos órganos que administran, junta de accionistas y directorio. Este último directorio designa al gerente general, ¿ya? Esto se traduce en acciones, ese es el capital, y además es solemne. ¿Y cuáles son los pasos para este tipo de sociedades? En primer lugar, La palabra. no, ¿Qué? ¿Qué cosa? en primer lugar, ¿cuál es la primera solemnidad? Pasar por notaría. Escritura pública. Escritura pública. Escritura pública. En segundo lugar, Registro del comercio. Registro del comercio. bien, y en tercer lugar, Publicación en el diario oficial. se publica el extracto en el diario oficial. Muy bien, ¿ya? Esa es la idea ya de esta sociedad anónima. Ahora, las sociedades anónimas admiten clasificación, ¿ya? Admiten una clasificación. Entonces, las sociedades anónimas pueden ser abiertas o cerradas, ¿ya? La primera son aquellas que pueden ofrecerse públicamente sus acciones, ¿ya? Para lo cual se inscriben en el registro de valores dentro de 60 días desde su formación. ¿Y qué es lo importante? Es que quedan sujetos a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿ya? Este es un ente fiscal el cual supervisa y controla el funcionamiento de las sociedades anónimas abiertas. Si ustedes pueden ingresar a la Bolsa de Comercio de Santiago, creo que es la página es bolsadecomercio.com o bolsadesantiago.com, ahí podrán ver todas las acciones, las grandes empresas que se transan en bolsa. Eso es que sea abierto, ¿ya? Cualquiera puede comprar sus acciones. Yo si el día de mañana tengo 500.000 pesos y quiero invertir en acciones, no hay ningún problema. Y me compraré, no sé, 50 acciones de Falabella, 250 acciones del Banco Santander, 100 acciones de CGE, de la compañía de electricidad, 200 acciones de LATAM, de todas las grandes empresas que se transan en bolsa, ¿ya? Todas esas empresas son sociedades anónimas abiertas, ¿ya? Y además, en el caso de los bancos, están fiscalizados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, ¿ya? Tienen un doble control por el tema de los bancos. ¿Estamos claros? Ahora, las sociedades anónimas cerradas, acuérdense que estamos viendo la clasificación, no hacen oferta pública de sus acciones, ¿ya? Salvo que se sometan voluntariamente a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Este es el típico ejemplo, ¿ya?, de una empresa que quiera tener esta forma y que los accionistas sean privados, que no se quieren dar a conocer, que no les interesa vender las acciones públicamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Hacen una sociedad anónima cerrada, ¿ya? Ahora, ¿pueden estas sociedades anónimas abiertas pasar a ser cerradas? Ningún problema, pueden efectuar ese cambio, ¿ya? Y la ley finalmente no exige ningún
capital mínimo para la constitución de este tipo de sociedades. ¿Ya? Ningún capital mínimo. Salvo ciertos casos. Los bancos y las compañías de seguros. ¿Ya? Que sí exigen un capital mínimo. Creo que en el caso de los bancos, el capital mínimo es 1 millón de UF, ¿ya? Para poder empezar a operar o abrir un nuevo banco. Pero, profe, pero la compañía tiene que valer un monto específico para abrirse al mercado, ¿cierto? Sí. En el caso de los bancos y las compañías de seguros, sí. ¿Ya? Ya. ¿Entendieron la sociedad anónima? ¿Alguna duda? Yo, profe, Sí, dime nomás. sobre lo de que no requiere un monto mínimo para esa cuestión. ¿Sí? ¿En qué caso? ¿Solo en las cerradas? ¿En la cerrada o en la abierta? Yo también puedo hacer En una en abierta. general. Sí, en generales. Ah, ya. Vale. ¿Ya? Entonces, lo importante es que tengan claro, el capital social es a través de acciones. ¿Ya? Pueden haber sociedades anónimas abiertas o cerradas. Las abiertas se transan públicamente en la bolsa de comercio, las cerradas no. Es solemne. Ustedes ya saben lo que es solemne. ¿Ah? Solemne con las 3 formalidades. Y finalmente no tenemos ni... y lo otro importante, otra característica de la sociedad anónima, recuérdenlo, es que están siendo fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Ya? Y otra pregunta, la responsabilidad. La responsabilidad es en cuanto a las acciones que cada accionista tiene. ¿Ya? Profe, ¿fiscalizada de Sí. quién? Pues la Superintendencia de Valores y Seguros es un ente estatal del Poder Ejecutivo que va verificando el funcionamiento y que cumplan la ley las sociedades anónimas. ¿Ya? Una pregunta, ¿uno cómo puede comprar acciones en una sociedad anónima cerrada? ¿Te tienen que invitar o algo así? Exactamente, sí, pues, porque uno no sabe en qué consiste o cuánto vale la acción. Exactamente, uno lo tienen que invitar. ¿Ya? Vamos a la siguiente sociedad, que es la sociedad por acciones. Otro modelo muy utilizado en la actualidad para iniciar algún tipo de negocio o emprendimiento. Por lo tanto, es importante que lo sepan bien, que lo estudien bien para la prueba. La sociedad por acciones, importante. ¿Ya? Vamos viendo. En primer lugar, y la principal característica es su flexibilidad. ¿Qué significa esto? Que los accionistas en la escritura de constitución de este tipo de sociedades pueden regular libremente el funcionamiento y las características de esta sociedad. ¿Ya? Si, por ejemplo, ellos quieren hacer una junta de accionistas al año, perfecto. Si quieren hacer 2 sesiones de directorio al año, o si quieren hacer 12 sesiones de directorio al año y hacer una al mes, también. Todo eso hay una flexibilidad en este sentido. ¿Ya? La ley no obliga a realizar estos que les dije anteriormente en forma obligatoria, sino que lo que decían los propios accionistas. ¿Ya? El artículo 424 del Código de Comercio define este tipo de sociedades y dice que es una persona jurídica creada por una o más personas mediante un acto de constitución perfeccionado de acuerdo a los preceptos siguientes, cuya participación en el capital es representada por acciones. ¿Ya? Esta, al igual que la sociedad anónima, el capital se manifiesta a través de acciones.
¿Ya? Vamos a que nos quedan solamente 5 minutos de Zoom. Les voy a mandar una nueva ID para que terminemos la clase con más calma, así que se las mando y se conectan de nuevo, por favor. Vale. Qué lata, weón. A few inches later. Sociedad por acciones. Vimos la definición, ¿ya? Y veamos ahora cuáles son las formalidades para constituir este tipo de sociedades. En primer lugar, se constituye por escritura pública o bien por instrumento privado autorizado ante notario. ¿Ya? Escritura pública o instrumento privado autorizado ante notario. En segundo lugar, se inscribe un extracto, ¿ya? En el registro de comercio y se publica en el diario oficial. Lo mismo que vimos para la sociedad anónima y para la sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, las menciones que debe contener la escritura, cuando yo empiezo a hacer este tipo de sociedad, son las siguientes. En primer lugar, el nombre de la sociedad. El nombre de la sociedad. Y que al final debe incluir la expresión SPA, ¿ya? De sociedad por acciones. Veamos un ejemplo. Los amigos que pusieron la librería pueden decir la sociedad va a ser Librería Andina SPA, por ejemplo, ¿ya? Pero debe tener esa expresión. En segundo lugar, el objeto de la sociedad. ¿Alguien sabe lo que es el objeto de una sociedad? ¿El objetivo? No es la razón. No, no es la razón. ¿A qué se va a dedicar? Bien, bien. ¿A qué se va a dedicar? ¿Ya? Yo puedo formar una sociedad, por ejemplo, para hacer importación de artículos médicos. Perfecto. Yo compro artículos médicos en Estados Unidos, en Europa, en China, y los traigo al país. ¿Ya? Y hago una sociedad, una SPA para eso. Ese es el objeto de mi sociedad. ¿Ya? En tercer lugar, el capital de la sociedad y el número de acciones. Mi sociedad, esta de importadora de artículos médicos, va a tener un capital de 50 millones de pesos dividido en 50 acciones de 100.000 pesos. ¿Ya? Hay el capital, número de acciones y cuánto vale cada acción. En cuarto lugar, la forma en que se ejercerá la administración. ¿Ya? Recuerden que la administración en este tipo de sociedades es a través de un directorio y además de la junta de accionistas. ¿Ya? Y además de la junta de accionistas. Y, por último, la duración de la sociedad, la que puede tener el carácter de indefinida, pero también puede ser por 2, 3 años, etc. Espérenme un minuto y seguimos. A few inches later. Ya, seguimos. Entonces, el último requisito era la duración de la sociedad. ¿Ya? Puede ser que la sociedad dure 2, 3 años, ningún problema. 1 año, lo que quieran los socios. Entonces, esta sociedad por acciones, importante,
que sepan cómo funciona, cuáles son las formalidades para su constitución, ¿ya? Y lo más importante y la característica esencial es la flexibilidad, es decir, lo que los accionistas, los socios decidan en la escritura de constitución, así va a funcionar. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de esta sociedad? Yo, profe. ¿Sí? Lo que pasa es que si es que la sociedad se pone, por ejemplo, un término de un año, ¿Ya? y si después de ese año se quiere volver a retomar la sociedad, ¿se tiene que pasar por este proceso todo de nuevo? No, se modifican los estatutos y se dice la sociedad se va a prorrogar por un año más, por ejemplo. Ah, ya. ¿Mm? Ya, eso. Gracias. Profe, ¿y cuál es Sí. la principal diferencia con la sociedad anónima? Aparte de la flexibilidad. Y una pregunta más. ¿Hasta cuánto más tiempo se puede prorrogar? No, las veces que uno quiera. Ya. No hay problema. Sí, mira, la principal diferencia es la flexibilidad, porque en la sociedad anónima la ley te obliga a hacer 2 juntas de accionistas al año, sesiones de directorio, y eso en la SPA es flexible, ¿ya? No es necesariamente eso, ¿ya? Claro, y también, bueno, la SPA la hacen más emprendedores, gente que quiere comenzar, y la sociedad anónima ya sería para empresas grandes. Exactamente, esa es la otra característica. Bien, la SPA, igual que la de responsabilidad limitada, es cuando uno tiene algo que quiere empezar, ¿ya? En cambio, la sociedad anónima, estamos hablando de grandes empresas, bancos, empresas de transporte grandes, seguros, inmobiliaria, empresas constructoras, etcétera. Esas tienen más el cariz de una sociedad anónima. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Profe, ¿Sí? ¿existe algún límite de la cantidad de personas que pueden participar en las sociedades? No. No hay límite. Ya. ¿Ya? Buena pregunta. No hay límite. Ya. Oye, a ver, nuestra próxima clase va a ser el día lunes, a esta misma hora, ¿ya? A las 17:20. Para la clase del lunes próximo, necesito que se estudien desde la diapositiva 64 a la 71, ¿ya? Todo lo que son las organizaciones sin personalidad jurídica, ¿ya? Se las estudien, si tienen alguna pregunta, me la hacen el día lunes. Esta materia vamos a pasarla más bien rápido, les voy a ir diciendo yo lo que es más importante, pero si tienen alguna duda, me la dicen el día lunes, ¿ya? La próxima semana vamos a tener lunes y jueves clases y vamos a terminar el derecho comercial, ¿ya? Las 93 diapositivas que les mandé del derecho comercial, las vamos a terminar la próxima semana. Y con eso, recuerden que el lunes 27 tenemos la prueba. El próximo jueves, a esta hora, vamos a hacer la última clase y vamos a hacer un repaso para la prueba, en donde yo les voy a ir diciendo las materias más importantes, ¿sí? ¿Qué página era en la que hay que estudiar? Desde la 64 a la 71. Ya, gracias. ¿Ya? 64 a 71, estudienlas por sus propios medios y el lunes lo conversamos, ¿ya? Si tienen alguna duda, alguna pregunta. El día jueves también les voy a decir cómo va a ser la prueba del lunes. Lo importante es que vayan estudiando con tiempo. La próxima semana empiecen a estudiar. Son 90 diapositivas. Acuérdense los ejemplos que yo he dado en clase, cuáles son las materias más importantes que otras, ¿ah? Etcétera, etcétera, Profe, etcétera. ¿va a ser un ¿Sí? resumen? ¿Cómo? ¿Va a ser un resumen antes de la prueba? Sí, pues, el día jueves próximo, la última clase antes de la prueba, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Y es importante que todos estén conectados, porque ahí les voy a ir prácticamente a decir las preguntas de la prueba. Así que tienen que conectarse para ir diciéndoles qué es lo importante y qué es lo menos importante. ¿Estamos claros? Estamos claros. Dale, profe. Ya, ¿alguna Sí, profe. pregunta de la clase? Todo claro, profe. Ya, excelente. Nos vemos entonces el lunes a las 17:20.
Ok. Ya, Chao, profe. profe. Chao, que les vaya bien, estudien. Ya, profe. chao, profe. Chao. Vamos a vernos Que vaya pronto. bien. Chao, profe. Chao, profe. Para esa weá no hizo esperar como 2 horas. ¿Será?